Bienvenido a Marple Relates, donde cada susurro esconde una pista. Esta noche, seguiremos a un tranquilo pueblo envuelto en luz de velas, hasta que una llama arde por un asesinato. Enciende tu té, silencia la habitación y deja que comience el misterio. El aroma a cera de abeja y cáscara de naranja flotaba en el aire como un himno a la calidez del hogar. Dentro del modesto edificio de ladrillo de la fábrica de velas Hargreaves & Sons, los habitantes de St. Mary Mead se movían con una tranquila actividad, ensartando cintas en los haces de velas y charlando animadamente. Faltaban 3 días para el mercadillo navideño y la fábrica, generalmente un lugar tranquilo de llamas parpadeantes y maquinaria zumbante, se había convertido en un escenario de buena voluntad y una discreta solemnidad. El nuevo propietario, el señor Julian Hargreaves, había invitado al Instituto de Mujeres a visitar sus instalaciones, declarándose un símbolo de la honesta artesanía inglesa. Miss Marple estaba de pie cerca de una exhibición de velas cónicas con forma de ángeles, con las manos enguantadas cuidadosamente entrelazadas alrededor de su paraguas. Sonreía, aunque sus pálidos ojos se movían con una silenciosa diligencia, observando gestos más que los productos. Para la mayoría, el evento era otra agradable distracción del pueblo, pero bajo la calidez y el aroma a canela había una leve irregularidad, como un reloj que titubea entre tics. El alboroto comenzó con un comentario suave y casi juguetón. «Es extraño», dijo la señora Price Ridley con voz aguda como el filo de una cinta de satén. «Cómo arden las velas de forma distinta ahora. Las antiguas daban una luz tan pura. Está bueno, parecen gotear, ¿verdad?» Algunas mujeres rieron entre dientes, pero la sonrisa del señor Hargreaves se endureció ligeramente. Mencionó algo sobre nuevos materiales, cera sostenible y técnicas modernas. Sin embargo, la señorita Marple notó cómo él no dejaba de mirar hacia el almacén trasero, donde el olor a trementina competía tenuemente con la dulzura de la cera. La visita continuó con té servido en tazas de esmalte y una mesa de bollos azucarados que parecían montones de nieve. La esposa del vicario, la señora Clement, elogió las preciosas velas de Adviento. La señora Bantry preguntó si las habría disponibles en carmesí para que combinaran con las cortinas de su salón. Las pequeñas cortesías transcurrían como el intercambio de himnos fluidos, inofensivos, socialmente necesarios. Entonces ocurrió algo insignificante y las luces parpadearon. 1, 2 veces. Un breve oscurecimiento que hizo que el aroma a quemado se intensifica. Duró apenas un instante, y cuando volvieron a la normalidad, una risa recorrió el grupo. «¡Qué ambiente!», exclamó alguien. Pero la mirada de Miss Marple se detuvo en la única vela al final de la mesa de demostración, la que ardía con un extraño tono verdoso. Después, mientras las mujeres salían al aire, de diciembre, la charla retomó su ritmo habitual. La señora Price Ridley se preguntó si la esposa del señor Hargreaves realmente había ido a Bath por sus nervios o si algo menos delicado la había atraído. La señorita Marple, ajustándose la bufanda, no opinó. Había visto demasiados matrimonios extinguirse en silencio, como una vela apagada antes de que la corriente de aire la alcanzara. Al otro lado del camino, la campana de St. Andrews dio las 4. Un niño pequeño en bicicleta pasó a toda velocidad, esparciendo la escarcha del seto que bordeaba el camino. Detrás de él, en el alto escaparate de la fábrica de velas, una figura permanecía inmóvil como cera, apenas visible. Podría haber sido el señor Hargreaves, o alguien completamente distinto. Al anochecer, la plaza del pueblo resplandecía con los preparativos para el bazar. Se colgaban farolillos, los niños ensayaban villancicos bajo la supervisión del vicario y la señorita Harnell practicaba sus discursos sobre la beneficencia local.
Sin embargo, en cada conversación, un tenue hilo de inquietud se entretejen entre la alegría. La señora Bantry mencionó que el gato de la fábrica había desaparecido. La señora Clement dijo haber oído un ruido espantoso al pasar por las puertas de la fábrica después del anochecer algo metálico, seguido de silencio. Esa noche, desde la ventana de su sala, la señorita Marple observó cómo la luz de las velas de su chimenea centelleaba contra el cristal. Pensó en la llama verde, en la tensión de la sonrisa del señor Hargreaves y en el tono cortante de la señora Price Ridley. En la vida del pueblo, reflexiona, los problemas rara vez llegaban como un trueno. Comenzaban como un susurro, una vacilación suficiente para que uno prestara más atención. Y, en efecto, por la mañana, cuando la puerta de la fábrica no se abría y una fina columna de humo se elevaba de la chimenea mucho después del amanecer, el susurro se convertía en algo mucho más fuerte. Pero por ahora, St. Mary Mead dormía bajo su manto de nieve y chismes, felizmente ajena a que la luz más pura, a veces, surge de la propia corrupción. Una tenue columna de humo se elevaba sobre el tejado de la fábrica de velas Hargreaves & Sons, al derretirse la primera escarcha en los setos. La señora Bantry, que había salido temprano con su terrier, fue la primera en verla y vaciló. La chimenea no debería estar encendida a esas horas. El señor Hargreaves era conocido por una puntualidad casi teatral. Una vez había reprendido a un repartidor por llegar 2 minutos tarde, alegando decoro profesional. Sin embargo, ahora las puertas permanecían cerradas con llave y las ventanas opacas por el hollín. Para cuando la señora Bantry llegó a la calle principal, ya se lo había contado a la señora Price Ridley, quien a su vez detuvo a la esposa del vicario, y en menos de una hora toda la plaza era un hervidero de actividad. «Quizás esté probando una nueva tanda», dijo alguien. «O limpiando el horno», sugirió otro. Pero en St. Mary Mead, las especulaciones nunca se conformaban con lo práctico. Se oían rumores de accidentes, enfermedades, incluso se hablaba de un acto de desesperación. Miss Marple, tras terminar su té matutino, oyó el murmullo antes de abrir la puerta del jardín. El sonido de muchas voces hablando en voz demasiado baja le reveló más que las propias palabras. Caminó hacia la fábrica con la misma serenidad pausada que caracterizaba todo lo que hacía, a un ritmo que parecía lento, pero que le permitía llegar a la verdad con mayor rapidez que cualquier prisa. En las puertas, el inspector Craddock ya estaba allí, con el abrigo bien abotonado para protegerse del frío. La saludó con la familiar media sonrisa de un hombre que sabía que la resistencia era inútil. «Buenos días, señorita Marple. Supongo que era cuestión de tiempo que llegara». «Mi querido inspector», dijo con suavidad. «Casualmente estaba paseando. Aunque debo decir que una chimenea que humea durante mucho tiempo suele esconder algo más que fuego». La apartó con un gesto mientras 2 agentes forzaron la puerta. El olor que los recibió era desagradable, no era solo cera, sino algo acre, metálico, final. Dentro, la maquinaria permanecía inmóvil, con sus correas brillando tenuemente bajo la capa de ceniza. Cerca del depósito central yacía una figura cubierta por una lona. Al parecer, el señor Hargreaves no había regresado a casa la noche anterior. La expresión de Craddock se endureció mientras se agachaba junto al cuerpo. Lo encontraron cerca de los bidones de refrigeración. Parece que se cayó o lo empujaron. Tiene una herida en la nuca. Podría ser por la caída o podría haber ocurrido antes. Miss Marple no dijo nada, pero su mirada se desplazó suavemente de un objeto a otro. El taburete volcado, la vela a medio consumir sobre la mesa, la cera salpicada en el suelo formando figuras irregulares. La única vela verdosa del día anterior seguía en su candelabro, titilando levemente con la corriente de aire. Afuera,
Los aldeanos se agolpaban, su curiosidad disimulada por una ansiosa compasión. La señora Clement juntaba las manos como si rezara. La señora Price Ridley, en cambio, parecía revitalizada por la tragedia. «¡Qué cosa tan terrible!», decía a quien quisiera escucharla. Aunque, si me preguntan, no era un hombre feliz. Oí que su esposa se negó a volver de Bath. Algunos dicen que se fue por culpa de una mujer de la fábrica. Fue en ese preciso instante cuando apareció la capataz, la señora Edith Corbin, una mujer capaz de 50 años, con un rostro a la vez amable e impenetrable. Su delantal tenía tenues manchas de cera y sus manos temblaban mientras hablaba con el inspector. Se quedó hasta tarde para terminar un pedido para el bazar. Salí a las 7. La puerta estaba cerrada con llave cuando volví a pasar a las 7:30. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, donde aún ardía la vela verde, y luego se apartaron. Craddock asintió con rapidez. «Necesitaremos declaraciones de todo el personal, y alguien debería ir a buscar a la señora Hargreaves. Hay que informarle». La esposa del vicario se ofreció voluntaria de inmediato, en parte por deber, en parte por curiosidad. Mientras tanto, la señorita Marple se acercó a la mesa donde las velas de ángeles permanecían intactas. Notó que faltaba una en la fila, una pequeña ausencia fácilmente inadvertida. Afuera, una brisa fría esparció cenizas desde la puerta abierta sobre la nieve, tiñendo la superficie blanca de un gris tenue y sucio. Miss Marple observó cómo se formaba el dibujo y pensó en la naturaleza humana como toda superficie pura, una vez tocada por el calor, revelaba la mancha de lo que yacía debajo. Cuando se volvió hacia la multitud, se encontró con la mirada de la señora Price Ridley, penetrante y expectante, como la de un gato al acecho de su madriguera. «Terrible, ¿verdad?», susurró. «Aunque, entre nosotras, una se pregunta si de verdad es tan inesperado. Los hombres que sonríen demasiado suelen tener algo que ocultar». Miss Marple inclinó la cabeza, como si observara el tiempo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un silencioso reconocimiento la invadió. Había visto esa clase de sonrisa años atrás, en una casa donde las velas ardían toda la noche porque la verdad no soportaba la oscuridad. El inspector la llamó por su nombre. «Señorita Marple, eche un vistazo a esto», dijo, señalando el escritorio. Una nota a medio escribir yacía junto a un libro de contabilidad. La tinta estaba corrida, pero una palabra seguía legible: perdonar. Se inclinó más cerca y su aliento vaho se proyectó sobre la página. «El perdón», murmuró, «es algo curioso, inspector. Rara vez empieza por quien lo escribe». Afuera, las campanas de St. Andrews comenzaron a repicar. El sonido resonó suavemente sobre los tejados, un solemne contrapunto a los susurros que se acumulaban en cada puerta. Algo se había extinguido en el corazón de St. Mary Mead, y el pueblo, que ya ensayaba sus condolencias, aún no podía percibir con qué intensidad la culpa seguía ardiendo bajo su aparente calma. Las campanas se apagaron, dejando tras de sí un silencio que parecía extenderse entre el murmullo de los aldeanos y el cuerpo que se enfriaba en el interior. El inspector Craddock ordenó cerrar las puertas, pero la multitud permaneció allí, como si la cercanía pudiera darles algún significado. La nieve comenzó a caer de nuevo, copos finos y vacilantes que se derretía en los rostros antes de posarse en el suelo. Miss Marple esperó a que los agentes extendieron la lona una vez más y luego se retiró silenciosamente hacia el camino, con una expresión indescifrable. No había avanzado mucho cuando oyó pasos apresurados detrás de ella. Era la señora Edith Corbin, la capataz, cuyo aliento se condensaba en el aire frío. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «tiene usted un rostro amable. Lo entenderá. Sé que pensarán lo peor de mí,
Miss Marple la miró con dulzura. La gente suele pensar lo peor cuando no ve la verdad con claridad, querida. Pero podrías ayudarlos dejando entrar un poco de luz. La mujer vaciló, jugueteando con el borde de su delantal. No era cruel comenzar. No exactamente. Solo orgulloso. Dijo que la fábrica volvería a brillar, costara lo que costara. Últimamente, había estado trabajando en una nueva fórmula que, según él, haría que las velas ardieran durante más tiempo y con más intensidad. Le dije que el olor era incorrecto. Respondió que la perfección tenía un precio. Llegaron a la puerta de la vicaría, donde la nieve permanecía intacta. Miss Marple se detuvo y su paraguas golpeó suavemente el sendero. La perfección es una ambición peligrosa, dijo en voz baja. A menudo consume más de lo que pretende. Al otro lado de la plaza, la señora Price Ridley salió de la oficina de correos, triunfante con la nueva información. Se acercó al grupo de señoras del pueblo que se congregaron cerca del parque. Han llamado a la señora Hargreaves. Pobre mujer, aunque me atrevería a decir que no le sorprenderá. Siempre he dicho que las mujeres saben cuándo un hombre guarda secretos, sobre todo si los esconde a plena vista. El comentario recorrió el grupo con un horror delicioso. La señora Bantry jadeó con una teatral simpatía, mientras que la señorita Hartnell murmuraba sobre el peligro de la ambición desmedida en los negocios. Bajo su charla, la geometría moral del pueblo comenzó su habitual reconfiguración. La simpatía se transformó en sospecha, la envidia se disfrazó de lástima. Por la tarde, Craddock había instalado un escritorio provisional en la oficina de la fábrica. El aire era gélido, incluso con la pequeña estufa encendida. Interrogó a cada trabajador por turno, escribiendo con trazos cortos y concisos. Miss Marple, que había entrado por casualidad, estaba de pie cerca de la ventana, con las agujas de tejer tintineando suavemente. El sonido resultaba extrañamente tranquilizador, como un metrónomo en el silencio de la investigación. Ahora bien, dijo Craddock, dirigiéndose a un joven con hollín bajo las uñas. ¿Fuiste tú la última persona que lo vio con vida? Sí, señor, dijo el joven. A las 6:30, quizá casi a las 7, me mandó a buscar más hilo de mecha al almacén. Cuando volví, ya había subido a la planta de refrigeración. Craddock asintió. ¿Hay alguien más aquí después de eso? Solo la señora Corbin, señor. Estaba cerrando. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Discúlpeme, el inspector dijo con suavidad. Pero el suelo refrigerado estaría bastante frío a esas horas, ¿no? Craddock la miró con una expresión divertida y resignada. Supongo que era lógico. Entonces, quizá continuó. El señor Hargreaves no estaba allí por las velas. La gente rara vez va a lugares donde se siente incómoda a menos que lo espere. Algo o alguien que les dé calor. El inspector gruñó, anotando otra idea. Tiene usted una forma peculiar de expresarse, señorita Marple. Ella sonrió levemente. Observación, inspector. Es la única luz que podemos llevar. Cuando terminó el interrogatorio, Craddock cerró el almacén. Un tenue olor químico persistía, no del todo desagradable, pero con la empalagosa persistencia de algo destinado a enmascarar la descomposición. Miss Marple lo siguió con la mirada, repasando mentalmente los sucesos de la mañana. La vela del ángel desapareció. La llama verde. La palabra perdonar es borrosa. Afuera, el crepúsculo comenzaba a caer. Los aldeanos se dispersaron, dejando la fábrica sumida en la sombra, con sus ventanas reflejando únicamente el resplandor de las linternas del bosque. Mientras Miss Marple regresaba a casa, la nieve se hundía bajo sus pies. Al pasar por el cementerio, vio las velas ya colocadas sobre las tumbas para la misa de Nochebuena. Cada una parpadea blanca y pura, sin artificio alguno.
Se detuvo, observando cómo una llama se tambaleaba extrañamente, luchando contra el viento. El aire olía tenuemente a cera y a algo más penetrante, un aroma que le trajo a la mente la fábrica con una claridad incómoda. No solo la muerte pendía allí, sino también el engaño, cuidadosamente moldeado y pulido hasta brillar. En la puerta de su casa, un pequeño paquete la esperaba en el escalón. Papel marrón, cuerda, sin nombre. Lo llevó adentro, lo desenvolvió y lo encontró dentro de una vela apagada, una figura angelical, idéntica a las que estaban en la mesa de exhibición. Solo cuando la inclinó hacia la luz de la lámpara, vio una fina veta verde que la atravesaba por el centro, como una vena bajo la piel pálida. Durante un largo rato, permaneció inmóvil, con la vela en la mano brillando tenuemente bajo el reflejo de la lámpara de aceite. Luego, tomó las cerillas, hizo una pausa y cambió de opinión. Algunas luces, pensó, era mejor dejarlas apagadas hasta que uno estuviera preparado para ver lo que revelaban. La vela permanecía intacta sobre la repisa de la chimenea de Miss Marple. La luz de la mañana revelaba un tenue hilo verde en su interior, como si la cera misma ocultara un moretón. Sentada en silencio, con la taza de té en la mano, el sonido de las ruedas de un carruaje en el camino captó su atención. Desde su ventana, vio un automóvil negro detenerse frente a la vicaría. Una mujer descendió, velada y envuelta en un abrigo de piel de Marta que desentonaba con el frío del pueblo. La señora Hargreaves había regresado de Bath. Miss Marple colocó su taza en el platillo y se levantó con una gracia pausada. En St. Mary Mead, los visitantes rara vez permanecían mucho tiempo velados. La privacidad no tenía cabida allí. Cuando llegó a la vicaría, parecía que media parroquia había encontrado algún recado cerca. La señora Clement estaba en los escalones, murmurando consuelos vacíos, mientras que la señora Price Ridley esperaba junto a la puerta con la paciencia abnegada de quien aguarda una catástrofe. La voz de la viuda, al hablar, denotaba una frágil serenidad. Vine en cuanto lo supe. Julian era complicado, pero no le deseaba ningún mal. Levantó el velo, dejando al descubierto un rostro pálido y anguloso que tal vez alguna vez fue hermoso, antes de que la preocupación lo hubiera transformado en una expresión contenida. Si fuera tan amable, señora Clement, me gustaría ver la fábrica. Miss Marple observaba desde el sendero del jardín. La petición sorprendió a los demás y se esperaba que se mantuviera dentro. Sin embargo, no había temblor en la voz de la viuda, solo algo contenido interiormente, como la llama de una vela protegida de las corrientes de aire. El inspector Craddock, que había llegado para entonces, intercambió una mirada con Miss Marple. «Una mujer valiente», murmuró, aunque ninguno de los dos creía que valentía fuera la palabra adecuada. Dentro de la fábrica, el aire conservaba ese mismo olor metálico. La señora Hargreaves caminaba lentamente por las habitaciones, rozando con la mano enguantada el borde de un banco de trabajo. Siempre buscaba la perfección, dijo al fin. Pensaba que la belleza podía perdonarlo todo. Su mirada se detuvo en la vela verde que aún reposaba junto al libro de contabilidad. Estaba muy orgulloso de ella. Decía que lo cambiaría todo. ¿Sabes qué hizo que ardiera ese color?, preguntó Craddock. Ella dudó. Él no me lo quiso decir. Solo que provenía de una receta antigua, algo que había encontrado entre los papeles de su padre. Pero estos últimos meses estaba obsesionado con el secretismo. Creo que despidió a una de las chicas por hacer preguntas. La señorita Marple habló con dulzura. El secreto, querida mía, puede ser un lujo muy caro, sobre todo cuando otros pagan las consecuencias. La señora Hargreaves se giró, sorprendida por la suavidad del comentario. ¿Cree usted que alguien lo mató por eso? Creo,
dijo la señorita Marple, que la gente rara vez distingue entre amor y posesión hasta que es demasiado tarde. La compostura de la viuda flaquea por primera vez. Había alguien, admitió. Una chica del pueblo, Nora Briggs. Trabajó aquí un año, habilidosa con los tintes, siempre tarareando. Julian pasaba horas con ella en la sala de mezclas. Cuando lo confronté, se rió. Dijo que era un artista del color. La despidió poco después. A veces me preguntaba por qué. Craddock anotó el nombre con expresión indescifrable. La encontraremos. La viuda inclinó la cabeza y volvió a mirar hacia la mesa donde reposaba la vela a medio consumir. Dijo que estaba haciendo algo que nos sobreviviría a los dos, susurró. Supongo que lo consiguió. Cuando se marchó, el aire se sintió más frío. Craddock exhaló, pasándose una mano por el pelo. Cada vez que creo haber conocido un matrimonio normal, señorita Marple, me equivoco. Oh, no creo que exista tal cosa, inspector. El matrimonio es el laboratorio más privado, uno nunca sabe con certeza qué reacciones se producirán bajo la presión. Su comentario le arrancó una breve y forzada sonrisa. ¿Entonces crees que la vela verde es una pista? Creo, dijo, que todo aquello que intenta imitar la pureza a la perfección suele ser falso. Incluso la luz puede ser engañosa si favorece al rostro equivocado. Afuera, la nieve había cesado. Los niños construían figuras en el césped y sus risas rompían el silencio sepulcral que aún reinaba en el pueblo. La escena tenía una irónica inocencia al erigir estatuas con lo que pronto se derretiría. Mientras la señorita Marple volvía a casa, pasó frente a la cabaña de la señora Corbin. Las cortinas estaban corridas, pero un tenue resplandor se filtraba a través de la tela. Una silueta se movía tras ellas, apresurada, nerviosa, limpiando algo sobre la mesa. La señorita Marple aminoró el paso. El aire exterior olía ligeramente a cera y jabón, pero bajo ese aroma se percibía otra nota, más sutil, más aguda, como una verdad apenas disimulada por la cortesía. No se detuvo. Habría tiempo suficiente para que el pueblo se explaya hasta agotarse antes de que ella comprendiera lo que realmente había dicho. Aún así, al entrar en su sala de estar y ver la vela verde, que aguardaba en su inocente quietud, pensó en la frase de la viuda, algo que perdurará más allá de ambas. Una promesa curiosa, reflexionó Miss Marple, especialmente cuando la hacía un hombre que había amasado su fortuna con cosas destinadas a arder. Cayó la noche con una calma engañosa, esa clase de silencio que en St. Mary Mead solía preceder a la más feroz tormenta de chismes. Las farolas del camino se encendieron parpadeando, proyectando pequeños halos sobre la nieve, y el salón de Miss Marple resplandecía suavemente bajo la contenida disciplina del fuego de la chimenea. La vela verde sobre la repisa captaba la luz tenuemente, su forma angelical de cera observando como un testigo. Llamaron a la puerta y dieron 3 golpes rápidos, urgentes pero inseguros. Al abrir, vio a una joven con las mejillas sonrojadas, la bufanda torcida y los ojos cansados. «¿Señorita Marple?», preguntó. «Me dijeron que quizá debería escuchar antes de juzgar». Era Nora Briggs. Miss Marple sabía que aparecería el arrepentimiento siempre llegaba puntualmente. La hizo pasar con delicada cortesía, guiándome hasta la silla más cercana al fuego. Las manos de Nora, enrojecidas por el frío, se entrelazan en su regazo. Están diciendo cosas horribles. Sobre el señor Hargreaves. Sobre mí. No le hice daño, lo juro. Nadie ha dicho que lo hicieras, querida, murmuró Miss Marple, dejando una taza de té. Pero cuando la gente siente miedo, a menudo confunde la curiosidad con la culpa. Cuéntame qué temes. Nora vaciló, el vapor de su taza velando su rostro por un instante. Él no era malvado, no, como lo imaginan. Quería crear algo hermoso.
Decía que la belleza podía hacer que la gente perdonara cualquier cosa, incluso la decepción. Le ayudé a mezclar los tintes para las velas, pero en la última tanda algo salió mal. Echaban humo y desprendían un olor horrible. Se enfadó y dijo que yo había arruinado su fórmula. Me fui aquella noche y nunca volví. Miss Marple asintió levemente, mientras su mente ya maquinaba patrones. ¿Y nunca regresaste? Lo pensé. Quería cobrar mi sueldo, pero la señora Corbin dijo que había dejado claro que debía mantenerse alejado. Ni siquiera volvía a acercarme al lugar. Sin embargo, viniste esta noche. La mirada de Nora se alzó con un destello de culpa como la llama incierta de una cerilla. Porque oí que habías encontrado una de sus velas, la verde. Dijo que era para Nochebuena. No creo que la hiciera para el bazar. Creo que era para ella, la señora Hargreaves. Afuera, el viento azotaba la ventana, arrancando un leve crujido del marco. Miss Marple removió su té lentamente. A veces la gente hace regalos que no son regalos en absoluto, dijo. Un símbolo puede ocultar muchas cosas: afecto, disculpa o advertencia. Nora pareció sobresaltada. ¿Crees que era un mensaje? Creo, respondió la señorita Marple, que la llama más pura puede ocultar la sustancia más oscura. ¿Mencionó alguna vez qué mezcló con esa vela? Nora negó con la cabeza. Algo raro, dijo él. Caro. Vino de una botica de Londres, no me dejó ni acercarme al frasco. Llamaron suavemente a la puerta y luego con un golpe seco y oficial. El inspector Craddock entró, con el sombrero cubierto de nieve. Se detuvo al ver a Nora. «Así que si viniste», dijo con voz firme. «Te estábamos buscando». Nora se levantó asustada. «Yo no hice nada». «Nadie dice que lo hayas hecho», replicó Craddock, aunque su tono denotaba la estudiada neutralidad de un hombre que había presenciado todo tipo de pánico. «Pero necesito que declares. Los análisis químicos muestran rastros de arsénico en la cera. Alguien la adulteró deliberadamente». Siguió un silencio sepulcral, profundo como la nieve. Nora se tapó la boca, horrorizada. Dijo que solo era para avivar la llama. Dijo que era seguro. Miss Marple la observó, percibiendo la cruda inocencia del miedo, no la astucia de la culpa. «No lo sabía», el inspector dijo en voz baja. «Una cosa es saber y otra muy distinta es ver. Ella solo hizo una de las dos cosas». Craddock suspiró. «Quizá, pero alguien lo sabía, y quienquiera que haya manipulado esa vela por última vez no tuvo el cuidado suficiente». Echó un vistazo a la vela verde sobre la repisa de la chimenea. Su color parecía más intenso ahora, bajo la tenue luz. «¿Le importaría si la tomo como prueba?» «Por supuesto», dijo la señorita Marple. «Aunque puede que te cueste entenderlo antes de que te aclare las cosas». Craddock sonrió levemente a pesar de sí mismo. «Siempre haces que el asesinato suene filosófico, solo porque suele comenzar como una filosofía, inspector. La gente la inventa para excusarse». Cuando la puerta se cerró tras ellos, la habitación se sintió extrañamente vacía. Miss Marple permaneció junto a la chimenea, observando la mecha apagada de la otra vela que aún reposaba sobre la mesa. Un tenue aroma a cera y almendras amargas flotaba en el aire. Pensó en las cortinas corridas de la señora Corbin, en la serena rebeldía de la viuda, en la nota que decía «perdón». Al pueblo le gustaban las tragedias sencillas, pero nada en la naturaleza humana lo era jamás. La llama de la verdad, reflexiona, rara vez ardía con pureza. Y en algún lugar más allá de su ventana, una sola vela brillaba a lo lejos, demasiado verde, demasiado brillante, como si alguien estuviera probando cuánto tiempo podía resistir el engaño antes de derretirse. El tenue resplandor verde que se extendía fuera de la ventana de la señorita Marple perduró mucho después de que Nora y el inspector Craddock se hubieran marchado.
Parpadeó una vez y luego se desvaneció, engullido por la niebla que se elevaba de la escarcha. Se arropó con más fuerza, sus pensamientos tejiendo patrones silenciosos e intrincados. Arsénico, qué curioso. Un veneno que ofrecía belleza en su engaño, cuyo tono mortal se había confundido durante mucho tiempo con encanto. Había poesía en ello, aunque de la más desagradable clase. La mañana llegó tenuemente a través de un cielo bajo. El pueblo despertó inquieto, como una orquesta afinando antes de una función ominosa. En la oficina de correos, los murmullos se multiplicaron. La señora Hargreaves se desmayó durante la noche. La señora Corbin fue vista quemando papeles detrás de su cabaña, y la joven Nora fue llevada a la comisaría antes del desayuno. Miss Marple caminó hacia el prado con una calma mesura. El ritmo constante de sus pasos era un silencioso desafío al pánico. Encontró a Craddock cerca de las puertas de la fábrica, con el ala del sombrero baja y el aliento empañado mientras repasaba sus notas. Él la miró con una gratitud cansada. «Supongo que ya has oído la mitad». «He oído lo que se ha dicho», respondió ella. «La verdad rara vez viaja tan rápido como las palabras, inspector. ¿Cuál es la verdadera melodía que se esconde tras todo este ruido?». Señaló hacia el patio. Encontramos una docena de restos de velas verdes, todas mezcladas con óxido de arsénico. Pero es extraño que cada lote sea diferente, como si alguien las hubiera manipulado poco a poco, no de golpe. Y los recetarios han desaparecido. La expresión de la señorita Marple se suavizó, aunque su mente se agudizó. «Se ha ido», repitió. «Es como un pecado sin confesión», suspiró. «He mandado registrar la casa de la señora Corbin». «Nada todavía. Dice que solo quemó facturas viejas. Aún así, está nerviosa. No deja de mirar hacia el cementerio cuando habla. Según Miss Marple, algunas personas nacen con aspecto culpable. A menudo se debe a que han aprendido desde pequeñas lo rápido que la virtud exige testigos». Craddock sonrió levemente. «Haces que mi trabajo suene teológico». «Oh, suele ser así», respondió ella. «Hay más arrepentimiento en un asesinato que el que logran la mayoría de los sermones». Dobló los billetes y se los guardó en el bolsillo. «Si no encontramos la receta, tendremos que basarnos en los motivos. Tenemos de sobra problemas de dinero, celos y vanidad científica». «Y el perdón», murmuró la señorita Marple, pensando en la nota borrosa. Craddock frunció el ceño. «¿Perdón? A veces es el motivo más cruel de todos. Perdonar a alguien antes de que se haya arrepentido de verdad es casi un castigo». Caminaron juntas por el sendero helado que bordeaba el jardín de la fábrica. Entre la niebla, apareció la figura de la señora Hargreaves, vestida de negro, hablando en voz baja con la señora Corbin. El velo de la viuda temblaba con el viento, y la señorita Marple notó que los ojos de la capataz brillaban, no por la pena, sino por la tensión. Al ver al inspector, la señora Corbin se dio la vuelta rápidamente. «No le dije nada», dijo la señora Hargreaves con una calma casi frívola. «No tengo nada que ocultar». «Por supuesto que no», respondió Craddock, aunque su tono dejó sus palabras en suspenso. «Aún así, si recuerdas algo sobre esas fórmulas que faltan». Ella lo interrumpió, con la voz tensa. Julian guardaba sus registros en un pequeño libro de contabilidad marrón. Lo custodiaba con más celo que nuestros votos matrimoniales. Si falta, es porque alguien quería que desapareciera. Su rebeldía se mantuvo, pero la señorita Marple notó un leve temblor en su mano enguantada. El dolor, cuando se mezcla con el orgullo, dijo con dulzura, suele producir reflejos extraños, como la luz a través de un cristal de color. Es muy fácil ver los pecados ajenos con matices distorsionados. La señora Hargreaves la miró fijamente. Luego se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia la puerta.
La señora Corbin se detuvo un instante, dubitativa. «No debería haber venido», murmuró. «Este lugar no es bueno para los recuerdos. Ni para el perdón». «Entonces, ¿por qué te quedas?», preguntó la señorita Marple en voz baja. La mirada de la mujer se dirigió hacia la chimenea. «Porque sé lo que hay debajo de esa ceniza, y no es solo cera». Se dio cuenta demasiado tarde y apretó los labios con fuerza. Craddock se enderezó. «¿Qué quieres decir?». Pero la señora Corbin solo negó con la cabeza. «Ya he dicho suficiente». Se marchó apresuradamente, sus botas crujiendo sobre la escarcha, dejando tras de sí un leve olor a humo. Miss Marple contempló la chimenea, de donde aún se elevaban finas volutas en el aire húmedo. «Una confesión ardió», dijo en voz baja, «pero la ceniza nunca olvida su esencia». Craddock estudió su perfil. «¿Crees que es culpable?». «Creo que está asustada», respondió la señorita Marple. «Y el miedo es un magnífico aliado de la verdad. Lleva consigo lo que la culpa no se atreve a decir». Se separaron en el cruce de caminos y la señorita Marple regresó a casa con la mente puesta en la engañosa llama de la vela. Casi podía verla de nuevo el brillo verde antinatural, la promesa de pureza que ocultaba la corrupción. Al acercarse a su cabaña, notó huellas junto a la puerta, 2 pares, uno más pesado y otro más ligero. En el escalón yacía un fragmento de algo pálido, medio enterrado en la nieve. Se agachó y lo recogió. Era quebradizo como la cera, estaba roto y tenía la tenue huella de un dedo que había presionado demasiado fuerte mientras aún estaba caliente. El fragmento de cera reposaba en la palma de la mano de la señorita Marple, frío y con un ligero aroma a almendras. Lo giró suavemente a la luz de la lámpara, trazando la borrosa huella de una yema, como si pudiera susurrar lo que su dueña no se atrevía a hacer. Su reloj dio las 10, el sonido amortiguado por la nieve que presionaba contra los cristales. St. Mary Mead dormía, o fingía dormir. Los crímenes de conciencia, reflexionó, rara vez ocurrían estando despiertos y comenzaban en ese inquietante crepúsculo entre la culpa y la justificación. Un suave susurro afuera la atrajo hacia la ventana. Una linterna se movía por el sendero. El inspector Craddock, con el cuello del abrigo levantado, crujía sus botas sobre el camino. Abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. «Pensé que aún estarías despierta», dijo. «Hemos encontrado algo extraño en la fábrica». La señorita Marple arqueó ligeramente una ceja. «Parece que esta semana abundan las rarezas, inspector». «Pase, por favor». Dejó un pequeño bulto sobre su mesa, la tapa de un libro de contabilidad, medio quemada, con los bordes chamuscados, pero aún legible en algunos puntos. «Recogimos las cenizas del horno», dijo. «Esto sobrevivió. La mayoría de las páginas se han perdido, pero hay una anotación lote 17, lote de invierno, preparar muestra para F. La inicial podría significar fórmula, o quizá perdonar. «O quizá una persona», murmuró la señorita Marple. «Aunque es una abreviatura inusual para afectar». Craddock sonrió con amargura. «La señora Corbin jura que nunca la ha visto. La señora Hargreaves dice que su marido nunca compartió su trabajo. Pero creo que una de ellas miente». Miss Marple examinó el borde ennegrecido del libro de contabilidad. «Ambas cosas, posiblemente». Las mentiras suelen ser empresas cooperativas, una mantiene viva a la otra. Se apoyó en la repisa de la chimenea y se fijó en el fragmento de cera que había sobre la mesa. «¿Qué es eso?». «Me lo dejaron en la puerta», dijo simplemente. «Una comunicación tácita. No muy distinta a su libro de cuentas, inspector, solo que este tiene un toque más personal». Frunció el ceño. «¿Crees que alguien está intentando advertirte?». «Advertir o poner a prueba. En los pueblos, ambas cosas surgen del mismo impulso. Descubrir quién sabe demasiado». Craddock parecía pensativo.
Comparemos entonces esa lámina. Podría pertenecer a la señora Corbinor para Nora. Tiene manos de alguien que friega y mezcla, dijo Miss Marple. Esta presionó con demasiada intención. Eso sugiere que alguien usó la discreción, no el esfuerzo. El inspector miró hacia la puerta, inquieto. ¿Y la viuda? Ah, dijo la señorita Marple. La viuda tiene la serenidad de quien planea sus emociones antes de sentirlas, pero eso no significa que carezca de propósito. Suspiró, frotándose la sien. Haces que todo el mundo parezca culpable. Simplemente observo, inspector, que la bondad rara vez se comporta con modales perfectos. Tiende a tropezar donde el mal se desliza. El reloj dio 1/2 hora. Afuera, la nieve había cesado, dejando el aire enrarecido y vacío. Miss Marple sirvió té con calma. Dígame, dijo, ¿había algo más entre las cenizas? Craddock asintió. Un pequeño relicario de latón, sin cadena. Dentro, solo un trozo de cinta, teñida de verde. Verde otra vez, murmuró. Qué consistentes se vuelven nuestros pecados cuando los disfrazamos de virtudes. Soltó una risita. Algún día tendrás que traducirlo al lenguaje policial. Todavía no respondió, entrecerrando los ojos mientras miraba el libro de contabilidad. Aún está a mitad de la frase. Cuando se marchó, la casa volvió a quedar en silencio. Miss Marple envolvió el fragmento de cera en un pañuelo y lo colocó junto a la tapa del libro de contabilidad. Los dos objetos parecían hablar a través de la pared. Verdades a medias de la mesa murmuraban entre ellas. Pensó en la mirada temerosa de la señora Corbin, en la rígida gracia de la viuda y en la desconcertada sinceridad de Nora. Todas mujeres, sin embargo, atadas a la vanidad del mismo hombre, a su sueño de una luz perfecta. Más tarde, se acercó a la chimenea y abrió la cajita de latón donde guardaba sus botones y trozos de cuerda. De su fondo sacó una vieja postal, de esas que se vendían en los mercadillos parroquiales años atrás, que mostraba a un santo sosteniendo una vela encendida contra la oscuridad. Debajo, un verso escrito con letra descolorida decía: «Por cada luz que encendemos, una sombra debe responder». La volvió a colocar con cuidado. Afuera, un leve sonido rompió el silencio. Hace calor. El paso de un caballo al galope, un grito ahogado a lo lejos, y luego silencio. La mano de Miss Marple se detuvo sobre la cortina. El aire volvió a traer consigo aquel tenue aroma a almendras. Ya no a muerte, sino a algo más parecido al remordimiento. Sintió una leve inquietud. El remordimiento, cuando llega demasiado pronto, suele ser más un ensayo que una confesión. Y en algún lugar de la blanca quietud que se extendía más allá de su jardín, alguien lo estaba practicando. El leve eco de los cascos del caballo apenas se había desvanecido cuando un golpe suave e inseguro resonó en la puerta, como si quien llamaba dudara tanto de su valentía como de su rectitud. Miss Marple se cubrió los hombros con el chal y abrió la puerta. Bajo la tenue luz de la farola se encontraba la señora Corbin, con la capa cubierta de escarcha y los ojos rojos y enrojecidos por el insomnio. No podía descansar, dijo en un susurro tembloroso. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas. Miss Marple señaló hacia adentro, con expresión impasible. «Siéntate, querida. Si no, te resfriarás. Hay té». La capataz obedeció mecánicamente, con las manos aferradas a la taza como buscando refugio en su calor. «Sé lo que pensarán de mí», murmuró. Que lo envidiaba. Quería detenerlo, pero no lo hice. Era orgulloso. Sí, pero no cruel. Solo ciego. Los hombres como él nunca ven quién les proporciona la luz, solo ven su propio reflejo en ella. La señorita Marple la observó con atención. Y sin embargo, señora Corbin, usted quemó algo que podría haber demostrado que él estaba equivocado. La mirada de la mujer se entrecerró. El libro de contabilidad, susurró. Solo quería proteger a los demás.
Había empleados a los que despidió, proveedores a los que estafó. Habría arruinado a mucha gente. Pensé que si lo destruía, podría acabar con él. Pero la culpa, dijo suavemente la señorita Marple, es como la cera al calor, nunca llega a tener la forma que uno pretende. Los hombros de la señora Corbin se desplomaron. No fui yo quien preparó esa mezcla, señorita Marple. La preparó él mismo esa misma noche. Lo oí tararear como siempre, cuando estaba satisfecho con su trabajo. Pero el olor no era el correcto. Volví después de que los demás se marcharan. Me dijo que no entrara. Lo intenté. Solo cuando la luz parpadeó, vi el color de la llama. Era extraño, parecía venenoso. Se lo dije, y él se rió. Dijo que la belleza siempre había sido peligrosa. Luego me dijo que cerrara con llave y me fuera. Sus palabras se entrecortan mientras la taza de té tintineaban contra el platillo. Cuando regresé al amanecer, la puerta estaba abierta. El fuego se había apagado y él yacía allí, junto a la cuba. Pensé, Dios mío, ayúdame. Pensé que había sido un accidente, así que limpié lo que pude. Quemé el libro de contabilidad. No sabía nada del arsénico. Miss Marple la observó fijamente. Y sin embargo, alguien dejó esa vela en mi puerta anoche. Seguramente no fue obra de un inocente. La señora Corbin negó con la cabeza violentamente. Yo no, lo juro. Alguien está intentando hacerme quedar como si yo se detuviera, con los ojos muy abiertos por un repentino terror. A menos que... La mujer respiraba agitadamente. A menos que fuera ella, la viuda. Vino a verme ayer por la tarde, antes de la visita del inspector. Dijo que quería volver a ver el taller para hacer las paces con el pasado. Me preguntó si aún existían las velas verdes. Le dije que las habían confiscado como prueba. Parecía casi decepcionada. La gente rara vez encuentra consuelo donde lo espera, dijo la señorita Marple. ¿Se llevó algo? La señora Corbin vaciló. Solo uno de los moldes de ángeles. Dijo que le recordaba tiempos mejores. El laborero de Miss Marple yacía inactivo junto a su silla, con un solo punto suspendido en la aguja. Tiempos mejores rara vez requieren recuerdos, señora Corbin. Existen suficientes en la memoria. Un lejano tañido resonó desde St. Andrews, débil y hueco a través del hielo. La señora Corbin se levantó, ajustándose la capa. ¿Me crees, verdad? Yo no lo maté. Creo, dijo la señorita Marple, que la verdad es como una vela que nadie sostiene sin quemarse un poco. Vete a casa, querida. Duerme si puedes. Y cierra la puerta con llave. Cuando la mujer se había marchado, Miss Marple apagó la lámpara, dejando solo el tenue resplandor anaranjado de la chimenea. La cabaña se sumió en una oscuridad densa de pensamientos. Su mente repasaba el patrón que ahora conforma la compostura de la viuda, el moho desaparecido, el paquete en su escalón, el susurro de remordimiento que se había deslizado por el aire nocturno. Se acercó a su escritorio y abrió un cajón. Dentro estaba el fragmento de cera envuelto en un pañuelo. Bajo la luz de la lámpara, la tenue huella dactilar parecía ahora más nítida, rígida y deliberada. La acercó al relicario de latón hallado entre las cenizas. Los dos objetos encajaban de forma extraña, como las dos mitades de una historia contada en idiomas distintos. Sus labios se apretaron en una fina línea reflexiva. Perdón, murmuró para sí misma. Es una palabra que la gente usa cuando quiere decir venganza sin hacer ruido. Recopiló el fragmento con cuidado y se volvió hacia la ventana. Al otro lado del camino, la casa de la viuda permanecía en perfecta quietud. Sin luz, sin movimiento, solo un tenue brillo en el alféizar, reflejando la luz de la luna. Por un instante creyó que era escarcha. Luego se dio cuenta de que era cera,
reluciente de un verde pálido, abalanzándose como por el calor de una llama recién extinguida. El tenue brillo de la cera en el alféizar de la ventana de la viuda captó la mirada de la señorita Marple durante un largo rato. La calle yacía silenciosa bajo su manto de nieve, las casas amortiguadas y vigilantes. Bajó la intensidad de la mecha de su lámpara, sumiendo la habitación en una penumbra, y esperó. El silencio se prolongó, pausado y concentrado, hasta que una sombra pasó tras la cortina de encaje de enfrente lenta, deliberada, y luego desapareció. Al amanecer, una fina niebla se extendía por St. Mary Mead, difuminando las siluetas de las chimeneas y los setos. Cuando Miss Marple llegó al prado, la escarcha se había derretido, dejando un fino brillo vítreo bajo sus botas. El inspector Craddock ya estaba allí, hablando con un agente. Su expresión se iluminó, aunque con el cansancio de un hombre demasiado acostumbrado a sorprenderse por su puntualidad. «Estaba a punto de llamarte», dijo. «La señora Hargreaves se ha ido». «¿Desaparecido?» «Salí antes del amanecer. Tomé el tren de Bath. Una vecina la vio llevando un paquete envuelto en papel marrón. La mirada de la señorita Marple se dirigió fugazmente hacia el camino de la estación. ¿No se suele viajar tan pronto después de un fallecimiento, inspector? A menos que se lleve algo que no soporte la luz del día. Asintió con gesto sombrío. Enviaremos un cable para detenerla. No, no, dijo la señorita Marple en voz baja. Déjenla llegar a su destino. La gente suele mostrarse con mayor claridad cuando cree que nadie la observa. Craddock la miró con escepticismo. «¿Pretendes seguirme? Mi intención es visitar su casa. La verdad tiene una curiosa manera de permanecer donde menos se la espera». Dentro de la residencia Hargreaves, el aire olía a violetas y cera para muebles, una elegancia cuidadosamente conservada, incluso en ausencia. Miss Marple se movía por el salón con la delicadeza de quien guarda un secreto. Una bandeja de té intacto reposaba cerca de la chimenea, junto a una silla orientada hacia la ventana. Sobre el reposabrazos descansaban un par de guantes, aún ligeramente tibios. Craddock examinó la repisa de la chimenea. Se marchó deprisa. Sin doncella, sin etiqueta de equipaje. «Mira». Levantó un pequeño molde con forma de ángel, que brillaba tenuemente de color verde en su borde interior. «¿Crees que es este?» La señorita Marple asintió. La viuda se llevó su recuerdo, pero el moho permaneció. Tal vez lo dejó allí por error, o tal vez a propósito. El inspector le dio la vuelta. «Hay residuos dentro. Lo haremos analizar». «Sí», murmuró Miss Marple, con la mirada perdida en la chimenea. Algo entre las cenizas captó su atención, un fino hilo de cinta, medio quemado, de color esmeralda. Se inclinó y lo recogió con delicadeza con la mano enguantada. «Qué coincidencia», dijo casi para sí misma. Verde otra vez. El color de la envidia y del perdón, dos motivos que a menudo se confunden. A continuación, registraron el estudio, donde hileras de libros de contabilidad llenaban las estanterías con una aritmética impecable. Sobre el escritorio había una carta, sin enviar, con la tinta aún brillante. Craddock leyó en voz alta: «Acepto lo que me hicieron, Julian. Al final, toda luz debe consumir su propia mecha». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, no con lástima, sino con comprensión. «Lo sabía», dijo, «quizás antes de que muriera, quizás mucho antes». Craddock frunció el ceño. «¿Crees que ella lo envenenó?» «Veneno es una palabra demasiado directa para un acto tan sutil», replicó la señorita Marple. «Quizás solo le permitió quemarse por su propia mano». Los interrumpió un fuerte golpe en la puerta. Un joven agente entró, sin aliento. «Señor, tiene que ver esto. Ha habido un incendio en la casa de la señora Corbin. En cuestión de minutos, llegaron al lugar».
El humo se elevaba entre la niebla matutina, tenue y denso. La puerta de la cabaña estaba abierta, chamuscada en las bisagras. Dentro, el caos. Volcaba sillas, una lámpara rota y cerca de la chimenea, un montón de cera fundida endurecida en formas grotescas. La señora Corbin estaba sentada cerca, tosiendo, con el rostro cubierto de hollín. Craddock se arrodilló a su lado. —¿Estás herida? Negó con la cabeza, aturdida. La vela murmuró con voz ronca. Alguien la metió por el buzón. Ardió verde, del mismo color, y luego explotó. Intenté apagarla con un pisotón. La mirada de Miss Marple se posó en los restos del accidente. Entre la cera endurecida yacía un pequeño trozo de papel, chamuscado en los bordes. Solo una palabra permanecía legible: perdonar. La inspectora exhaló bruscamente. Así que ahora está enviando mensajes. Miss Marple guardó silencio durante un largo rato. Sus ojos recorrieron las manchas de hollín que se extendían por el papel pintado, el pálido anillo de cera alrededor de la alfombra carbonizada. «El fuego», murmuró, «nunca se extingue del todo. Siempre busca la manera de volver al aire». Craddock se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?» «El viaje de la viuda», dijo Miss Marple en voz baja. «No es una huida, sino una culminación. Está entregando algo que le fue prometido, una luz final para quien la agravia». El inspector se irguió, alarmado. «Si lleva más de esas velas, así es», dijo la señorita Marple, «y piensa encender una donde no sea posible el perdón». Afuera, la campana de la iglesia comenzó a repicar al mediodía, su eco desvaneciéndose entre la niebla. Miss Marple alzó la vista hacia el horizonte gris donde se perdía el camino de Bath, y su voz, casi un susurro, denotaba una profunda tristeza. «Tenga lástima de ella», el inspector dijo. «No hay nada más peligroso que un alma que confunde la venganza con la misericordia». La nieve se aferraba a los setos del camino de Bath como un recuerdo que se resistía a desvanecerse. El tren había partido hacía una hora, su humo ya se disolvía en el cielo gris y bajo. Miss Marple iba sentada en la parte trasera del coche del inspector, con las manos enguantadas pulcramente entrelazadas en el regazo, observando el camino que se extendía como un hilo de razonamiento. El inspector Craddock condujo en silencio durante un rato. El zumbido rítmico del motor marcaba cada pensamiento no expresado. «Irá a su taller», dijo finalmente. Hargreaves tenía un pequeño estudio detrás de una antigua iglesia cerca de Crescent. Un agente de policía local lo confirmó. «Dice que hay un cuidador que no ha visto a nadie en semanas». Miss Marple asintió. «Sí. Un lugar donde podría terminar lo que comenzó en las sombras. La culminación de una devoción introspectiva». Craddock la miró de reojo. «Lo cuentas de forma muy teatral». «La naturaleza humana suele ser así», respondió. «Sobre todo cuando el dolor y el orgullo comparten escenario. El paisaje rural dio paso a calles estrechas y casas de piedra pálida. Bath se extendía ante ellos elegante, reservada y con un ligero aire melancólico, como si fuera consciente de su propia perfección. Se detuvieron frente a la iglesia en ruinas. El cuidador, un hombre nervioso con bufanda, los recibió en la puerta. «Llegó hace menos de 20 minutos», dijo. «Traía un paquete largo y pesado. Pensé que eran flores». La mirada de la señorita Marple se detuvo en el tenue resplandor que se filtraba por una ventana de la sacristía trasera. «No son flores», murmuró. «Algo mucho menos inocente». Entraron en silencio. El aire olía a polvo y a quemado de vela. En el centro de la pequeña habitación estaba la señora Hargreaves, con el velo negro echado hacia atrás y el paquete de papel marrón abierto sobre la mesa. Una vela ya estaba colocada en un candelabro de latón. Su llama ardía verde, tiñendo de un tono espectral su pálido rostro.
No se sobresaltó cuando entraron, simplemente alzó la vista, serena y resuelta. «Ya casi está terminado», dijo. «Quería que este fuera nuestro legado, una luz que nunca se apagó». Craddock dio un paso al frente. «Apague eso, señora. Es peligroso». Sonrió levemente. «Peligroso, sí, pero también hermoso. No entiendes que lo hizo para mí. Su última disculpa, aunque él no lo supiera. Encontré la nota que quería enviarme. La había escrito, perdonado y sellado con cera de esta misma tanda. Pero yo nunca lo perdoné. No del todo. La voz de la señorita Marple era suave, pero clara. Entonces quizá no deberías dejar que arda, querida. Las llamas imperdonables consumen las manos que las sostienen. La mirada de la viuda titiló, insegura. ¿Crees que esto es venganza? Creo que es el dolor disfrazado de buenos modales, dijo la señorita Marple. La vanidad de tu marido lo mató. No dejes que su remordimiento te mate también. Por primera vez, la señora Hargreaves pareció ver la escena tal como era el yeso desmoronándose, la luz envenenada temblando sobre la mesa. Su composición flaquea. Dijo que la belleza lo purificará todo, susurró. Pero solo lo manchó. Craddock se acercó, extendiendo la mano para tomar la vela. «Déjame que la tome». Dudó un instante, con la mano suspendida sobre la llama. Luego, con un temblor repentino, la cubrió con el apagavelas de latón que tenía al lado. La habitación quedó en penumbra y el aire se impregnó del dulce y metálico aroma de la cera apagada. Por un instante, nadie habló. Luego, se volvió hacia la señorita Marple, con voz apenas audible. No quería que muriera. Quería asustarlo. Mezclé el arsénico con la cera que tanto le gustaba, lo justo para que se enfermara. Pensé que pararía, pero no paró. Dijo que quemaría toda la tanda para el bazar, para demostrarme que era segura. Los ojos de la señorita Marple no reflejaban triunfo, solo una silenciosa comprensión. A veces es difícil medir una lección con medias tintas. Craddock suspiró. «La llevaremos de vuelta a St. Mary Mead. Todavía hay que realizar la investigación». La viuda no protestó. Echó un vistazo a la vela, ahora una voluta de humo que se elevaba en espiral como el último aliento de la vanidad. «Él quería hacer la luz eterna», murmuró. «Y yo la volví mortal». Mientras la conducían hacia la puerta, el cuidador susurró una pregunta. «¿Qué le sucederá, señorita?» Miss Marple hizo una pausa. «Supongo que será juzgada, pero no solo por el tribunal». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Suave, indulgente, indiferente. Las campanas de la iglesia repicaban débilmente sobre los tejados, cada nota disolviéndose en el silencio antes de que comenzara la siguiente. Miss Marple permaneció un rato en el umbral, observando cómo el humo verde se encarecía contra el aire pálido. Había una extraña ternura en su mirada, como si sintiera compasión tanto por pecadores como por santos. El perdón, le dijo en voz baja a Craddock, no consiste en dejar vivir a alguien, sino en dejar morir algo. Y eso, inspector, rara vez se hace sin un poco de humo. La nieve aún cubría los setos cuando la señorita Marple y el inspector Craddock regresaron a St. Mary Mead. El pueblo yacía sumido en ese peculiar silencio que sigue tanto a la tragedia como a la revelación, una calma que no se sentía ni pacífica ni resuelta. Los agentes ya habían retirado los escombros de la derruida cabaña de la señora Corbin, y algunos rostros curiosos se asomaron fugazmente a las ventanas, al paso del coche del inspector por el estrecho camino. St. Mary Mead había aprendido, una vez más, que el pecado no necesita invitación, puede florecer silenciosamente entre coronas de flores y himnarios por igual. Miss Marple salió a la puerta de su casa con los movimientos lentos por el frío.
Se detuvo un instante para contemplar la plaza, donde la campana de la iglesia se alzaba pálida contra el cielo que se desvanecía. Una tenue columna de humo se elevaba de la chimenea de la rectoría. La vida humana resurgía, el té se preparaba, los chismes comenzaban a hervir. En algún punto de ese ritmo doméstico constante, pensó, la verdad pronto sería contada de nuevo, pulida y colocada en el estante del pueblo como un adorno preciado. Pocos la comprenden, pero todos hablarán de ella. Craddock la acompañó por el sendero, ajustándose los guantes. «Está descansando en la vicaría por ahora», dijo en voz baja. «La llevaré mañana a la comisaría para la investigación». «Aún no hay cargos. Quizá homicidio involuntario. Imagino que el juez sentirá compasión antes que culpabilidad». «Eso espero», respondió la señorita Marple. «La verdadera maldad requiere elección, inspector. Ella eligió el amor, aunque de forma torpe. Lo demás fue consecuencia». Esbozó una media sonrisa. «Tienes la capacidad de ver misericordia en lugares que el resto de nosotros llamamos ruina». «Oh, no lo justifico», dijo. «Pero la gente rara vez mata solo por codicia, la vanidad, la soledad, el ansia de llamar la atención, esos son pecados mucho más antiguos». Caminaron juntos unos pasos, sus botas crujiendo en la nieve. Las risas de los niños llegaban lejanamente desde el prado, donde el coro parroquial ensayaban villancicos para la misa de Nochebuena. La música parecía casi desafiante, como si la propia iglesia de Santa María Mead insistiera en la belleza a pesar de sus imperfecciones. Craddock se detuvo cerca de la puerta de la iglesia. «Hay algo que no entiendo del todo», admitió. «Si su intención era asustarlo, no matarlo, ¿por qué enviar esas velas después? La que estaba en tu puerta, la que metieron por el buzón de la señora Corbin, ¿qué propósito tenían?» La expresión de la señorita Marple era pensativa. «Una conciencia culpable, inspector, rara vez es lógica. Temía lo que había hecho, pero también quería que alguien viera su remordimiento y lo considerara noble. Las velas eran confesiones que no podía escribir. Cada una contenía una súplica: perdóname, compréndeme, háblame». Pero olvidó que el perdón, cuando se exige, no es perdón en absoluto. Craddock miró hacia la fábrica, cuyo techo relucía cubierto de escarcha. «El lugar cerrará ahora. Supongo que la fortuna de la viuda irá a parar a un acuerdo. La señora Corbin no volverá a trabajar jamás después de esto». «Quizás eso también sea misericordia», dijo Miss Marple en voz baja. «Ha cargado con las penas ajenas toda su vida. A veces hace falta una catástrofe para que un alma descanse en paz». Se separaron en la esquina que daba a la comisaría. Ella se dirigió hacia su cabaña. Dentro, el fuego se había apagado casi por completo y en el aire flotaba un tenue olor a cera quemada. Sobre la repisa de la chimenea seguía sin encender una de las velas de ángel recuperadas de la fábrica, de un blanco sencillo y puro. Había insistido en que el inspector la dejara conservarla, como símbolo moral, según sus propias palabras. Se dispuso a preparar el té, con movimientos precisos que se fundían con la soledad. El silbido de la tetera se mezclaba con el suave ritmo de campanas lejanas. Al servirse la taza, la superficie del té reflejó un brillo tenue y parpadeante, como un recuerdo que se resistía a morir. Su mente vagaba por la maraña de los días pasados, la llama verde ardiendo contra la penumbra de la fábrica, las manos temblorosas de la señora Corbin, la inocencia asustada de Nora Briggs y el rostro de la viuda bajo el velo, aún hermoso incluso en la derrota. Había sido una historia de ambición disfrazada de virtud, de remordimiento enmascarado como redención. Y a través de todo ello, el mismo patrón se repetía personas construyendo velas para iluminar a otros, sin darse cuenta jamás
de lo fácil que sería que su cera se derritiera en sus propias manos. Un suave golpecito interrumpió sus pensamientos. Era la señora Clement, la esposa del vicario, envuelta en un chal y con un ligero aroma a agua de lavanda. Mi querida señorita Marple comenzó, sin aliento por el frío. Pensé que le gustaría saber lo que la viuda pidió para usted esta tarde. Dijo que deseaba hablar, pero desmayó antes de que pudiera ir a buscarla. El médico dice que se recuperará. La señorita Marple asintió, sin sorprenderse. La culpa, mi querida señora Clement, es una emoción muy agotadora. Quema más que el arrepentimiento. La esposa del vicario suspiró, ajustándose los guantes. Qué tristeza en Navidad. Uno se pregunta dónde ha quedado la alegría. Miss Marple sonrió levemente. Quizá la alegría sea más sabia de lo que pensamos. Se oculta hasta que hemos aprendido el precio de la paz. Cuando su visitante se marchó, la habitación quedó extrañamente silenciosa. Miss Marple se acercó a la ventana. Afuera, las primeras estrellas asomaban como pequeños y firmes puntos de luz sobre los tejados nevados. Encendió la sencilla vela blanca de la repisa de la chimenea. La llama prendió con facilidad, pura y suave, sin rastro de verde. Durante un rato se limitó a observar, con el rostro iluminado por un brillo dorado y sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y ternura. En el silencio pudo oír de nuevo al coro, sus voces flotando sobre el verde. «Venid, todos vosotros, fieles, alegres y triunfantes». Las palabras temblaban contra el cristal, frágiles pero perdurables. Miss Marple escuchaba, no como una creyente en la inocencia, sino como alguien que conocía su precio. Cada voz en ese coro, pensó, guardaba su propio secreto. Cada armonía era un acto de perdón colectivo, por inconsciente que fuera. Cuando las últimas notas se desvanecieron, volvió a mirar la vela. La llama ardía recta y nítida, dando luz sin artificios. No buscaba la belleza y por eso la alcanzaba. Corrió las cortinas, dejó la taza de té y dejó escapar un leve suspiro. «Así termina otro sermón», murmuró, pronunciado no por un vicario, sino por la necedad humana misma. El reloj dio las 8, el fuego crepitó por última vez antes de convertirse en brasas. Miss Marple se levantó. Apagó la vela con sumo cuidado y permaneció un instante en la fina columna de humo que se elevaba gris, casi verdosa en sus bordes, para luego desaparecer.